voy a leer una breve semblanza sobre la doctora Marie-Noëlle Guilbault, quien es investigadora titulara del Departamento de Vulcanología de nuestro instituto. Ella hizo su doctorado en la Open University en Milton Keynes, en Inglaterra, y el tema fue flujos de lavas basálticas de la erupción de Laki en Islandia. Después hizo una estancia postdoctoral en el Instituto de Geofísica y otra en el Instituto de Geografía. Se incorporó a nuestro instituto en el año 2010 y bueno, como la mayoría de aquí saben, es parte del Departamento de Vulcanología. Desde su llegada a México ha trabajado intensamente sobre el tema del vulcanismo monogenético en México, usando métodos de cartografía, correlación, estratigrafía, análisis petrográfico y geoquímico y fechamientos por AR-AR, no sé si así se diga, o bueno, argón y radiocarbono. Sus áreas de estudio incluyen la Sierra del Chichinautzin, el campo Michoacán, Guanajuato y más recientemente la cuenca de Cerdán Oriental. Resultados de estudios que ella ha llevado a cabo y que sigue llevando a cabo permiten evaluar con mayor precisión los peligros asociados a volcanismo monogenético y los procesos que influyen sobre la generación y erupción de magmas en la faja volcánica transmexicana. También destaca el potencial de estos volcanes para servir como geositios donde se puede realizar labores de divulgación sobre los peligros volcánicos. Y bueno, desde el año 2006, ella es la responsable del Laboratorio de Sedimentología Volcánica del Instituto y ese laboratorio es el tema de la charla de hoy. Gracias, María. Bueno, gracias por venir a la charla. Entonces, yo aquí me voy a dar una introducción bastante general de lo que podemos hacer, que está ligado a lo que podemos hacer en el laboratorio de sedimentología volcánica que tenemos aquí en el instituto. Y la mayoría de las tareas realmente de ese laboratorio es analizar partículas, ¿no? Que en nuestro caso nos interesan las partículas volcánicas, pero varios de las técnicas que usamos pueden ser también aplicadas a otros temas de investigación, ¿no? Entonces, creo que es importante también en el futuro ver las diferentes aplicaciones que pueden tener los instrumentos que tenemos allí. Entonces, aquí la foto se ve una parte del domo norte del volcán de las Derrumbadas que estamos estudiando esos días en el estado de Puebla. Esos son parte del domo norte, son domos riolíticos, es un magma muy silícico y como ven aquí hay canteras extensas en las faldas de ese volcán, ¿no? Ese volcán produjo o todavía produce muchas partículas volcánicas que se han depositado, forman esos abanicos aluviales y esos les gusta mucho a la industria del cemento, etcétera, los tamizan, ¿no? A un proceso que hacemos aquí a menor escala en el laboratorio, los tamizan para usar realmente todo ese material, ¿no? Y como pueden ver también, bueno, no se ve tan bien aquí en la pantalla, aquí cuando se hace se produce mucha ceniza, ¿no? Entonces esos tipos de productos tienen una cantidad importante de partículas finas y son las que son más difíciles de analizar. Vamos a ver qué método podemos usar. Tengo un estudiante que trabaja conmigo en el laboratorio que me ayuda mucho, Ángel Nair, que es también parte de esos resultados. Tenemos una nueva página web que los invito a que la consulten para ver todo lo que venimos a hacer. Y también tenemos un correo designado para las tareas del laboratorio por si quieren contactarnos. Bueno, ¿qué es lo que voy a tratar hoy? Voy a dar una breve introducción sobre por qué es importante medir con precisión el tamaño de partículas y qué son los tipos de técnicas que se pueden aplicar para hacer eso de manera cuantitativa, ¿no? Y de manera para procesar muchísimos productos. Y luego voy a ver cuáles son las diferentes aplicaciones que esto tiene en volcanología, diferentes parámetros que podemos calcular. Y luego vamos realmente a enfocarnos en el laboratorio mismo,
en las principales técnicas que aplicamos ahí. Para terminar un ejemplo, realmente allí en las derrumbas de algunos depósitos que apenas hemos procesado ahí, que nos dice, y acabaremos con lo que está en proceso, algunos ejes de investigación que quizás se puedan desarrollar ahí. Entonces, ¿por qué es importante el tamaño? Porque influye mucho sobre varias propiedades que las partículas puedan tener. Eso puede ser cualquier sedimento, todos los sedimentos están hechos de partículas, suelos, ¿no? Pero también vamos a ver todo tipo de polvo realmente, ¿no? Entonces, el tamaño influye sobre el transporte y deposición que vamos a ver en cuestiones de volcanología, porosidad, permeabilidad, capacidad de carga, eso es más en un aspecto de ingeniería, reactividad química para polvos farmacéuticos, productividad agrícola, que ya tocó a otro campo todavía, ¿no? Entonces es muy importante medir ese tamaño y es un procedimiento rutinario, o sea, realmente en muchos campos es la primera cosa que uno hace, ¿no? Con su sedimento o su producto. Y mientras algunas mediciones las podemos hacer en el campo, por ejemplo, podemos medir partículas grandes, etcétera, o sacar un metro y realmente hacerlo de manera manual. Bueno, realmente si queremos hacer algo con esos datos necesitamos analizar cientos de partículas y entonces desarrollar técnicas más importantes, ¿no? Entonces, para los campos de alimentación realmente es como abrumador la cantidad de campos. Yo le descubrí ahí haciendo mi búsqueda desde alimentos, farmacéuticos, ciencias ambientales, hay todo tipo de técnicas que permiten medir de forma automática la cantidad de polvo realmente en el aire, ingeniería civil en sus cementos, el tamaño de las partículas en los cementos tiene una influencia muy importante sobre su estabilidad, su durabilidad en el tiempo, etcétera. Cosméticos, hay estudios sobre cómo el polvo que ponemos sobre la cara, pues si lo inhalamos mucho a cada día, nos puede quizás causar problemas respiratorios. O sea, hay un control, supongo que estudian cómo se adhiere a la piel, etcétera. Bueno, cosas de mujer, ¿no? Pero, o sea, hay muchísimas aplicaciones realmente. Quizás algunos de nuestros equipos puedan entrar y servir a esos otros campos de estudios. Y también forzosamente volcanes, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, como ven las imágenes, realmente cualquier tipo de polvo, bueno, necesitamos realmente saber bien su tamaño. Que realmente cómo se define el tamaño de una partícula. En general, en los estudios se aplica esto del diámetro de Ferret, ¿no? Es la dimensión que se puede medir entre dos planos paralelos, dentro de los cuales cabe la partícula, ¿no? Como uno puede ver, si la partícula es esférica, o aquí una pieza, bueno, es una sola dimensión, mientras que partículas irregulares, como podemos tener mucho en la naturaleza, bueno, podríamos definir un diámetro mínimo, máximo, intermedio. O sea, realmente vamos a ver realmente los análisis que desarrollamos. Muchos suponen que las partículas están esféricas, ¿no? Para tener un estudio de la irregularidad necesitamos aplicar otros tipos de métodos. Normalmente, aunque no siempre, se puede definir el tamaño de las partículas en milímetros, micrómetros, dependiendo del depósito, pero también se usa mucho esta dimensión de phi, ¿no? Que es un logaritmo base 2 del diámetro, y hay una escuela que se ha establecido, que está revisada cada rato, que establece, ¿no? A qué corresponde aquí tenemos la escala en phi, ¿no? Una escala en milímetros, y ciertas como rangos, ¿no? De dimensiones que corresponden a diferentes tamaños de partículas. Entonces podemos tener desde arcillas, ¿no? Hasta bloques, ¿no? Grandes. Entonces realmente, bueno, dependiendo de lo que estudiamos, vamos a tener una variedad de esos tamaños. También realmente un producto, un depósito, etcétera, no va a tener un solo tamaño,
¿no? Es raras veces, y realmente lo que es más interesante no es definir un solo tamaño, pero la distribución de sus tamaños. Es decir, que se usa típicamente diagramas de frecuencia, en donde aquí vamos a tener un porcentaje, puede ser en volumen, en peso, en números de partículas, ¿no? Que caben dentro de un rango, ¿no? En tamaños, ¿no? Siendo ese tamaño puede ser en diferentes unidades. Y lo que vamos a ver aquí, ¿no? Es la forma de esa curva que se ajusta, ¿no? A esa distribución, y podemos deducir, calcular varios parámetros que nos van a dar una indicación, ¿no? sobre el producto, ¿no? Que estamos analizando. Bueno, ¿cómo se mide esto? De manera directa, quizá el proceso más intuitivo es el tamizado, ¿no? Aquí tenemos toda una serie de tamices grandes, chiquitos, de diferentes tamaños. Bueno, hablaré mucho de eso, es como algo bastante sencillo de entender, pero veremos, realmente llegamos hasta cierta talla, ¿no? No podemos ir abajo de cierta dimensión. También un método directo a las microscopías, o sea, yo miro mis partículas, etcétera, bajo un microscopio, y ahí hasta puedo desarrollar un método para sacarle fotos, por ejemplo, hacer un procesamiento de imagen y sacar una distribución de tamaño. Pero para hacer de manera procesar más muestras y también de manera más fácil, se ha desarrollado una cantidad importante de métodos indirectos, ¿no? Que usan ciertas propiedades de las partículas. Por ejemplo, se usa mucho la velocidad de sedimentación, que va a variar en un cierto fluido. Que tanto sedimenta la partícula depende directamente de su tamaño. También métodos acústicos, la presencia de partículas pues van a distorsionar un campo de los ultrasonidos, un flujo de un sonido se va a difractar y eso, la medición precisa de estos cambios va a permitir tener una distribución de tamaños, o lo que vamos a ver más en detalle aquí, lo que se aplica mucho a los procesos industriales, pero que también aquí aplicamos a nuestro campo de investigación, es lo de la dispersión de luz, que es la difracción láser, ¿no? Y veremos un poco más adelante cómo funciona este método. Bueno, se pegó ahí. Bueno, sí, hay que tener cuidado porque dependiendo del método que usamos, vamos a tener un resultado que es distinto, que todos los métodos no miden exactamente la misma cosa. Entonces, por ejemplo, si tengo un mismo depósito y le aplico diferentes métodos, puedo tener un resultado diferente, ¿no? Entonces, puede ser debido a que varía mi depósito, pero muchas veces depende realmente qué es lo que mide, ¿no? El aparato que voy a usar. Y entonces es importante definir esto para poder usar diferentes métodos, por ejemplo. Entonces puede haber una diferencia de hasta un 15%. Entonces es importante tomar eso en cuenta. Bueno, ¿por qué es importante en volcanología medir tamaño de partículas? Porque finalmente muchas de las rocas volcánicas son en sí sedimentos, ¿no? Los volcanes arrojan partículas, ¿no? Las explosiones, esas están transportadas por diferentes medios, ¿no? Aire, o en avalanchas, en flujos secos húmedos. Entonces, finalmente, lo que yo observo en el campo, o lo que puede ser el producto de una erupción, no es una mezcla de partículas que típicamente tienen tamaños muy variados, tienen también diferentes composiciones y diferentes orígenes, ¿no? Entonces, realmente, el primer proceso que yo hago con este tipo de producto, pues es tamizarlo, ¿no? Separar las partes, los fragmentos en diferentes partes en función de su tamaño. Y también puedo estudiar qué tanto varía, ¿no? Que la abundancia realmente relativa de partículas de diferentes tamaños. Y eso aporta muchos datos importantes para
para reconstruir, por ejemplo, las erupciones, otras cosas que vamos a hablar. Bueno, en volcanología lo que les enseñé primero, la escala de tamaños de partículas, se ha elaborado para sedimentos realmente. Y nosotros para los volcanes ha elaborado una escala un poco distinta que aplica más a nuestros campos de estudio. Entonces realmente aquí tenemos todo tipo de... Aquí tenemos los tamaños, perdón, en FIS, aquí en milímetros, y aquí le voy a poder, dependiendo del tamaño que estoy considerando, voy a poder llamarle o ceniza fina, gruesa, etcétera, o lapilis, bomba, todo eso es para los que menos no están quizás familiarizados. Todos esos términos realmente refieren al tamaño, ¿no?, de las partículas. Entonces aquí más abajo, más grande, en la bomba, ¿no?, el bloque. Mientras cuando llegamos a menos de 2 milímetros realmente podemos hablar de ceniza, ¿no? Ok, ¿cuáles son las aplicaciones? Realmente las variaciones, por ejemplo, el tamaño de las partículas en un depósito varía con la distancia al volcán, ¿no? Es algo obvio, ¿no? Más me alejo, más las partículas van a ser más finas. Bueno, se ha establecido cierta calibración de esta variación en tamaños conforme me voy alejando del volcán, y eso permite obtener, por ejemplo, la altura, una estimación de la altura de la columna, ¿no?, para erupciones que no han sido observadas, ¿no? Entonces, todo eso sí es como considerable la aportación, ¿no?, de esos tipos de estudios. También, dependiendo de cómo se ha transportado la mezcla de partículas, digamos, desde el volcán, desde donde yo lo observo, depende de cómo ha llegado hasta este punto, ¿no? Depende de los procesos de transporte y deposición que van a impactar sobre el tamaño de la partícula y también lo que llamamos la clasificación. Es decir, que más se transporta realmente en general, el transporte va a producir una cierta clasificación, van a llegar con un depósito más homogéneo en tamaño. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya es de un artículo bastante antiguo, que noto la diferencia muy importante entre una descripción de tamaño que está ligado a depósitos de caída, es decir, partículas que caen de una nube volcánica. Esas caen dependiendo de su peso y entonces se va clasificando. La mayoría de las partículas tienen un tamaño determinado y finalmente esos depósitos hay muy pocas partículas finas, ¿no? En contrario, los depósitos de flujos piroclásticos se va moliendo también la mezcla de partículas y gas ahí durante el transporte y acabamos con una distribución de tamaño muy diferente. Entonces, finalmente es como un poco, parece casi mágico, voy a analizar mi depósito, voy a saber la distribución de partículas y ya me va a decir cómo llegó hasta aquí, ¿no? Entonces, normalmente no es así tan fácil porque hay un traslape entre las características, pero sí nos puede dar información sobre el proceso de transporte. Voy a pasar eso. Bueno, también lo que podemos ver qué tanto va variando el tamaño de las partículas o la distribución durante la misma erupción. Entonces, por ejemplo, en un tipo de secuencia, aquí tengo una secuencia piroclástica relativamente común, es de un cono de escoria en Michoacán. Vemos aquí a primera vista que hay capas más gruesas que otras, ¿no? Entonces, yo sí quiero cuantificar esas variaciones, puedo sacar una muestra a cada nivel y hacerle la granulometría y entonces tener algo que aquí es como un ejemplo que no corresponde con la foto. Entonces tengo mi sección estratigráfica donde visualmente estoy anotando los cambios de tamaños que veo y ahí los puedo hacer correlación con una medición directa, una medición del tamaño medio de las partículas, que este dato lo obtengo directamente de mi curva de mi diagrama de frecuencia, ¿no? Si aparte en esas muestras que yo también sé, estoy viendo los diferentes componentes, no voy a ir mucho a detalle ahí, por ejemplo, voy a ver qué tanto
lítico juvenil tengo para los volcanólogos, que tanto magma o roca del basamento, por ejemplo, puedo estar viendo toda cantidad de eventos que se han pasado durante la erupción de este volcán en particular, ¿no? Entonces es realmente importante. Para darles nada más una ilustración de esto, por ejemplo, si tamizo mi depósito, voy a obtener diferentes fracciones, ¿no?, de tamaños. Entonces ven, por ejemplo, que sus partículas más grandes, más chiquitas, y si les hago una lámina delgada, por ejemplo, pueden ver la variedad de texturas, etcétera, que tienen esas partículas. Entonces eso nos da mayor información todavía sobre el proceso que estamos observando. Bueno, aparte de estudiar realmente el proceso de la erupción, etcétera, hay otras aplicaciones que son importantes, en particular en viendo cuántas partículas finas tengo un depósito volcánico, ¿no? Una de las implicaciones más importantes que se ha descubierto hace relativamente poco es que si son suficientemente finas, las podemos tragar, realmente pueden entrar en los pulmones y pueden causar daños, ¿no? Y ese tipo de daño, lo vemos aquí, por ejemplo, menos de 15 micrones entra, ¿no? Menos de 10 llega hasta los pulmones y hasta menos de 4 pueden llegar los organismos más internos. Entonces, dependiendo de cuánto es la proporción de estas partículas en lo que yo respiro, ¿no?, que sea volcánico y otras cosas, de hecho, ¿no? Entonces, está ligado a un riesgo, ¿no?, realmente. Obviamente el riesgo no es inmediato, depende de una exposición prolongada. Y bueno, entonces se ha empezado a analizar con más detalle la fracción muy fina de las cenizas, ¿no?, que ahí veremos, necesitamos métodos un poco más complicados que un simple tamizado. Por ejemplo, eso es un espectro de un depósito de caída de una erupción del fuego de Guatemala, perdón, y vemos que hay partículas que llegan a menos de 4 micras. Entonces, si las erupciones volcánicas producen cenizas muy finas que pueden ser un riesgo para la salud, entonces es importante medir, ¿no?, esa fracción, determinar qué tanto es importante. Otro riesgo, aparte del riesgo a la salud, puede causar daños en la aviación, ¿no? Todos han escuchado eso desde la erupción ahí en Islanda, no voy a intentar decir el nombre, que ocurrió en 2011, hubo una producción de ceniza importante y entonces bloquearon completamente el tráfico aéreo porque no sabían si iba a tener o no un efecto a los aviones, entonces preferían bloquear esto, ¿no? Entonces aquí vemos, esto es donde ocurrió la erupción, son imágenes construidas con datos satelitales, ¿no? Lo que vemos no, es aquí, ¿no? De hecho, esa es Islandia y aquí es la pluma de ceniza, ¿no? Entonces, estos pueden llegar a bastante distancia también de la fuente, como vemos aquí. Y pueden, aunque aquí pues, no afecta directamente a los humanos, sobre el mar, puede impactar la aviación, ¿no? Aquí es una foto de algunos daños que esta ceniza fina, en particular la muy fina, puede producir a los reactores. Entonces se están desarrollando también radares, etcétera, para poder como medir, detectar esas concentraciones de ceniza en el aire para poder decir realmente, ¿no?, si va a haber una afectación o no. Aquí realmente no es son cenizas finas porque son las que les lleva el viento, pero lo importante no es tanto el tamaño de la ceniza, sino su concentración, ¿no?, al aire. Entonces ya se usa otro tipo de técnicas, obviamente. Un ejemplo, estuve buscando unos ejemplos de aquí. Bueno, los depósitos de los productos del Chichón, de la erupción de 82, produjeron mucha ceniza fina, ¿no? Entonces aquí tenemos volcanes muy explosivos con composiciones relativamente silícicas y entonces sí producen mucha ceniza y bueno, es muy importante saber qué tipo de efecto puede tener. Bueno, para acabar,
acabamos como una introducción bastante general del tema y para presentarles realmente qué es lo que tenemos en nuestro laboratorio, qué es lo que podemos hacer, qué tipo de partículas podemos procesar, etcétera, ¿no? Entonces tenemos dos laboratorios que realmente pueden distinguirse entre el de grueso, donde vamos a procesar la parte gruesa de nuestro depósito. En general es la primera etapa, ¿no? Tamizamos, son juegos de tamices que permiten tener FIS de 3 a 6, o sea, arena, ¿no? Como arena de playa, ¿no? Hasta bloques. Entonces, realmente tenemos hornos, hay que secar el depósito, hay un procedimiento que hay que seguir. El ROTAP, si la partícula no se destruye, se puede usar como agitador mecánico para que caigan las partículas en diferentes tamices, baño ultrasonido para limpiar, básculas. Necesitamos un rango de equipos realmente allí en buenas condiciones para poder realizar el procesamiento. También tenemos varios ácidos, agua destilada, etcétera. A veces se requiere limpiar, ¿no? el depósito que queremos estudiar, si está aglomerado, etcétera. Hay todo tipo de complicaciones. Y en el laboratorio B, desde hace más de 10 años, se adquirió un equipo, un sedimentógrafo láser, que lo que hace es medir partículas muy finas, las que yo no puedo hacer con los tamices. Realmente los tamices pues es limitado a la dimensión que pueden tener la rejilla ahí, y entonces a menos, ¿no? A arcilla, o sea, realmente es muy fino. Lo puedo usar este tipo de equipo, es el equipo que hemos estado reempezando a usar desde poquito que regreso de Alemania para una compostura. Usamos principalmente se ponen en dispersión las partículas en agua, entonces necesitamos agua relativamente limpia. Entonces por eso necesitamos también otro equipo que resulta ser el más costoso realmente del laboratorio en el mantenimiento, y bueno, también otros tipos de cositas. Y aparte, bueno, aquí no voy a hablar mucho, pero tenemos una sala de microscopios que es muy útil para ahí luego ver de qué son, ¿no? Las partículas, completar el análisis. Entonces eso es en una columna de tamices para los que no quizás nunca haya visto. Entonces son tamices que compramos en el mercado, y aquí, bueno, se echa la muestra arriba y entonces se remueve, ¿no? la columna mecánicamente si las partículas no son frágiles. Normalmente en lo que es las partículas volcánicas, como hay mucha pómez, escoria que tiene muchas vesículas, es muy frágil. Usualmente todo tenemos que hacer a mano. Entonces hay un rango de diámetros, ¿no? Podemos hacer desde 63 micras, que es bastante fino ya, hasta 16 milímetros. Y bueno, aquí es un tipo de resultado, ¿no? Que nos podría dar ese tipo de método, ¿no? Aquí vemos una descripción bastante bien clasificada y tenemos muy pocas partículas finas, ¿no? En ese caso no conviene quizá ver más allá en las partículas finas. Bueno, si tenemos partículas más finas, entonces podemos usar este sedimentógrafo. Entonces para eso necesitamos, bueno, el equipo que tenemos mide de 0.3 micras hasta 300 micras, y ahora hay equipos que van más abajo todavía, pero ya yo creo que podemos hacer bastante en volcanología. Aquí está, entonces es una caja, ¿no? Es bastante sencillo. Está conectado a una computadora que permite realmente lanzar tareas o hacer funcionar el equipo, ¿no? Recibir los resultados, etcétera. Todo lo tenemos ya funcionando bien y necesitamos, bueno, un técnico capacitado, ¿no? Nos ayuda mucho a tener esas cosas funcionando bien. ¿Cuál es el proceso físico? ¿Cómo un láser con un detector puede darnos una descripción de partículas? Bueno, es relativamente sencillo. En el principio tenemos entonces una fuente de láser que pasa un lente. Estos rayos se propagan a través de
Cuando tenemos una suspensión, partículas en suspensión, necesitamos tener, muchas veces usamos líquido, podemos usar aire para suspender las partículas, separarla, ¿no? Realmente. Y el contacto del láser con la partícula va a causar una deflexión del láser. Y esa deflexión del láser es lo que va a generar un patrón, ¿no? De luz. Y patrón de luz, cuando interactúa con esa partícula, que se supone, en el método se toma en cuenta o es como se considera que la partícula es esférica, lo cual puede causar diferencias. A los volcanes no siempre son esféricos, ¿no? Pero así funciona el método. Y el diámetro entonces de esa partícula puede ser calculado a partir de esa distribución de anillos, ¿no? Y varias características, ¿no? de la fuente. Entonces es un método relativamente sencillo que se aplica. Entonces realmente aquí tenemos un lente, aquí tenemos la suspensión de partículas, aquí en el equipo es una celda, ¿no? En donde el líquido pasa con las partículas. Y aquí está la fuente pues el detector, la fuente de luz, creo que el detector es el gris, ¿no? Entonces había láser y la reflexión de ese láser está medida por el equipo y a partir de eso recalcula la distribución, ¿no? de partículas. Entonces hay varios se puede calcular usando diferentes modelos, etcétera, ¿no? Hay manera de influir sobre cómo realiza este proceso. Necesitamos poner las partículas en suspensión. El método mejor para realmente estar asegurados que no se aglomeran, etcétera, es el de dispersión húmeda, o sea, en agua. Realmente lo recomiendan, excepto si obviamente la partícula se va a disolver en agua, ¿no? Entonces puede ser el caso en otros campos. Aquí el volcanismo no tenemos realmente este problema. Y entonces hay un circuito en el equipo que hay agua que entra, ¿no? Un circuito cerrado, agua que sale, ¿no? También hay que decir, se pierde la muestra, ¿no? Se pone de suspensión y luego se sale la suspensión con el agua, ¿no? Y veremos otros tipos. Pero ahí es también importante que el agua sea limpia, que no incluya partículas, porque es algo que en Europa usan agua de la llave, pero aquí pues tenemos que tener un poco más de cuidado en eso porque no tenemos agua suficientemente limpia. Entonces, por eso tenemos un purificador de agua. Bueno, aquí son diferentes, aquí sale al agua, pasa 2 filtros que separan los sedimentos de 5 micras, luego otro filtro que es carbón activado, que realmente aquí no necesitamos tanto, pero es común que así se usan, y luego pasa en ese equipo, ¿no? Que tiene osmosis inversa, otro módulo de desionización, y luego se acumula en eso que sirve como un tanque, más bien, y de ahí sale el agua que va, bueno, aquí está conectado con un cable que va hacia el equipo. Ok, la parte importante ahí del equipo, bueno, hay varias. Aquí veremos más a detalle, es un baño ultrasónico, remueve realmente la muestra, la mezcla con agua. Y luego el agua circula aquí en lo que es una celda. Aquí es lo primordial, y luego el láser sale de este lado y va a entrar en contacto con la celda, y ahí se hace la medición misma. Entonces, la parte como más delicada del equipo ahí. Bueno. Ok, ¿cómo sabemos si mide bien o mal el equipo? ¿No? Una cosa, que tiene que haber la celda, tiene que ser alineada con el rayo del láser. El láser tiene que entrar en contacto con el mero centro de la celda. Entonces hay un procedimiento automático que va midiendo
la reflexión del láser en todos los canales que son los diferentes tamaños de partículas, y entonces sabemos, ¿no? Digamos que hay un patrón que se supone que es el bueno, es cuando recibimos la mayoría de la intensidad en el centro, ¿no? Del láser. Y bueno, no hemos tenido problemas con eso. Cuando ya algo no funciona bien, ya tenemos un patrón que no corresponde. Para no entrar más en detalles, aquí es donde se echa la muestra. Aquí vemos Nair que está metiendo, se usa realmente es una cantidad muy, muy pequeña de muestra que se pone. De hecho, es muy importante no rebasar un cierto nivel porque ya no hay una buena dispersión de las partículas, ¿no? Entonces tienen también que tener seguridad que eso es representativo de su muestra, ¿no? Y entonces se echa poco a poco en el baño, que realmente tiene un motor que lo va girando, va mezclando, ¿no? La suspensión, y luego solito, cuando detecta que ya tiene el porcentaje que necesita, se va vaciando y va realizando la medición. Bueno, aquí es la pantalla, ahí en la computadora, donde pueden cambiar algunos parámetros, por ejemplo, qué tanto quieren que se remueva la muestra, depende, ¿no? Si quizás saben que es aglomerada, por ejemplo, etcétera. Entonces, normalmente lo podemos como todo el tiempo, por ejemplo. Se hace una medición del agua, del background, ¿no? Que se sustrae luego la medición con la mezcla de partículas. Eso es el porcentaje de dilución de la muestra. Bueno, esa es la duración de las mediciones. Normalmente, como en 10 segundos podemos tener un resultado. Entonces, es un proceso relativamente rápido. Y bueno, el mismo programa arroja una hoja PDF donde se va reportando algunos parámetros, bueno, del rango de medición, la absorción de las cosas, si lo pone ultrasónico o no, y luego algunas características de la distribución que uno obtiene. Entonces, aquí veo un ejemplo de un producto, ¿no? Entonces, solo procesamos partículas de más de 4 phi, entonces es coherente, digamos, el resultado, y ahí tenemos realmente como de manera muy detallada, no llegamos tanto detalle en el tamizado, ¿no? De tener la cantidad de partículas que están, la proporción en volumen, es en volumen de las partículas que están en diferentes rangos de tamaños. Sí, lo que hace ahí también es importante, el tamaño no es realmente ese diámetro de Ferret, no es lo que uno puede ver, es recalculado, ¿no? Realmente es un volumen que está recalculado ya como un diámetro equivalente de un volumen, ¿no? De las partículas. Bueno, también cuando iniciamos esto queríamos ver si había algún estándar que nos permitía decir que funcionaba bien realmente el equipo. Entonces hay algunos polvos que preparan, ¿no? Que se supone son muy homogéneos, etcétera, y los cuales tienen parámetros, o sea, publican rangos de parámetros, ¿no? Que podemos checar si estamos dentro del rango aceptado, ¿no? O sea que el equipo funciona bien. Entonces, esos son los rangos de mediciones que son de los parámetros de la curva acumulativa. Y bueno, podemos ver a nuestras mediciones si nuestro rango cae bien, si nuestro valor cae dentro del rango, ¿no? Y lo importante también es no tener demasiada variación entre diferentes mediciones. Entonces, lo que recomiendo es hacer como 3 mediciones, hacer un promedio y ver si ese promedio cae dentro del rango, ¿no? Y bueno, llegamos a un resultado aceptable. Bueno, solo algunos ejemplos, ¿no? Ahí de las derrumbadas. Como les decía, son domos grilóticos, produjeron muchos flujos de piroclásticos. Aquí son lahares,
son productos que tienen muchas partículas finas. Bueno, aquí es un sitio donde muestreamos, que vean un poco todo el procedimiento. Aquí no sé si distinguen ahí como unos depósitos que se ven estratificados, aquí grises, en una barranca. Aquí está el domo norte. Entonces lo que hicimos es ir ahí al sitio y levantar una sección estratigráfica. Bueno, eso es parte de la tesis de licenciatura de Nair que acabó hace varios meses. Y entonces describimos las diferentes capas, sacamos una muestra representativa y es la que vamos a procesar en el laboratorio. Entonces primero se hace un tamizado de la parte gruesa, digamos, y ahí, bueno, no están totalmente acostumbrados. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos una distribución relativamente normal, más o menos normal, pero tenemos una gran cantidad de partículas que quedaron, o sea, ni siquiera en el último tamiz, en la parte más fina. O sea, hay muchísimas partículas finas que no llegamos a procesar con el tamizado, ¿no? Aquí también es un estudio de las características de las partículas que se hace normalmente con tamaños más gruesos. Entonces, ahí pues esas fracciones, perdón, las más, son realmente de tamaño arcilla casi, ¿no? Separamos esa muestra y la procesamos en el sedimentógrafo. Bueno, checamos que está bien. Yo creo que es útil correr un estándar, ¿no? Para ver que el equipo sí funciona bien. Y bueno, como un tipo de cómo se prepara la muestra, realmente está bien tener como una muestra de 5 gramos. Realmente se usa mucho menos, pero es mejor tener más para poder repetir las mediciones si necesario. O sea, aquí constaba como de 20 gramos la muestra de ceniza, ve que es muy fina. Se usa un método de cuarteado, se mezcla para que sea más homogénea posible y luego se separa una parte del pastel, digamos, ¿no? Y ahí se pesa para llegar a un 5 gramos. Bueno, esos son tipos de resultados que nos dan el método para diferentes capas ahí. No acabamos de procesar y entender los resultados, pero lo que vemos es que hay una cantidad importante de partículas muy finas. Luego pensamos que se deposita por otros indicios, que es un producto de un flujo piroclástico. Y bueno, como esos tienen muchas partículas finas, es coherente con esto. Y aquí, por ejemplo, ya he graficado, hemos procesado 3 veces la misma muestra para ver qué tan repetitivo es, ¿no? Y entonces aquí son las curvas que corresponden a los cintogramas. Y vemos, por ejemplo, que se me ocurre que la primera muestra sí es es algo diferente que las otras, ¿no? Por ejemplo, podemos ya afinar el método y quizás como ignorar algunos resultados que decían demasiado lo que es repetible, ¿no? Quizás estaba más gruesa la muestra allí en un lugar o no. Entonces sí vemos, por ejemplo, aquí en este caso que pues, hay una cantidad importante de estas fracciones que pueden entrar en los pulmones, lo cual puede tener como implicaciones para peligros de ese tipo de erupciones. Lo que estamos todavía haciendo, cómo juntar datos del tamizado, que es como bastante distinto, el tipo de producto nos da menos datos en FIS, cómo lo juntamos con los datos de sedimentógrafo. No parece que hay una correspondencia muy bien, quizás porque el tamizado, pues no importa realmente, solo el tamizado toma en cuenta el tamaño largo de las partículas, no el diámetro, etc. Entonces hay que ver cómo se puede generar eso. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer en el laboratorio, que si le pongo agua menos pura, si obtengo todavía un buen resultado. Dependiendo del sedimento, si es aglomerado, demasiado fino, etc., hay que definir qué son los parámetros más adecuados. Hay varios equipos
no idénticos, pero similares en México, sería muy interesante hacer pruebas compartidas para que uno, si quiere usar eso, pues pueda elegir el laboratorio que mejor convenga a su utilidad. Realmente nadie sabe que estamos aquí casi, y no sabemos de los demás, cual parece un poco absurdo. Hay que hacer más para eso, ¿no? Y bueno, estamos por mudar el laboratorio. Entonces ahí están nuestras nuevas instalaciones. Entonces estamos en el segundo piso y ahora vamos a estar abajo del lado donde uno va hacia cómputo. Ahí del lado izquierdo pueden ir a echarle un vistazo. Ahorita solo ahí están las mesas, pero se planea que ya dentro de un mes ya tendremos los microscopios y el sedimentógrafo ahí, que permita hacer realmente todo el procedimiento en el mismo lugar. Bueno, espero les haya interesado. Muchas gracias. Gracias, Marinoel. ¿Preguntas? Héctor Durán. Bueno, en muchos de los ejemplos que presentas, como que no es una distribución normal, sino que en muchos es una distribución bimodal, y en algunos de los últimos como que quiere ser bimodal, o sea, como que tiene un bump ahí. ¿Es eso típico de los polvos volcánicos o no? Gracias. De hecho, sí, hay algunos, realmente hay pocos datos realmente de cenizas muy finas así, pero se ha observado y se ha relacionado con el efecto que han visto en cámaras, también han filmado caídas de ceniza, que las partículas muy finas, en particular en un ambiente un poco húmedo, se tienden a aglomerarse, entonces va formando como una especie de bimodalidad, es decir, que van a tender a ser más gruesas, ¿no? a un cierto rango. Entonces es algo que sí es bastante típico ahí, cuando vamos en el tamaño más fino de las partículas. Ana Lilian. Sí, también este equipo mide las dimensiones de las partículas. Yo te quería preguntar si ya están haciendo ya esto y qué tal están funcionando tanto el húmedo como el seco, porque también pues se pueden hacer estas que me decías que todavía no estaban bien calibradas, se las podemos mandar también a Fabiola, que todavía están en todo el mismo instituto. Sí, hay una ¿no? medición en seco que todavía no, la verdad no nos han asesorado para cómo hacerlo, que puede ser en el caso que uno quiera recuperar su muestra, por ejemplo, que es el caso de la doctora. Realmente no, yo le pedí muchas veces a la gente del equipo, etcétera, no se puede tener una medición de la irregularidad, por ejemplo, las partículas, de varias cosas que nos interesan también. Aquí es realmente el método mismo, arroja un diámetro, un equivalente de diámetro, un diámetro esférico, ¿no? Equivalente al... Bueno. Robin. Sí, si entendí bien, el equipo funciona con la dispersión de un haz de láser, ¿no? Entonces, ¿cuál es la longitud de onda del láser que utiliza? Sí, eso no lo sé, pero podría averiguarlo en los detalles ahí. Todo eso está ligado al rango realmente de tamaños que realmente mide la... Sí, los nuevos equipos parece que usan también dos láser, dos fuentes de luz para tener un rango de tamaño más chiquito. Ahí miden hasta mucho más fino. Entonces, todo depende del setup del mismo equipo. Sí, ok. Y entonces la difusión, supongo que es difusión de Mie, entonces las partículas tienen un índice de refracción que es un número complejo, una parte real y una parte imaginaria que describe la absorción de luz por las partículas. Entonces mi pregunta es que el color de las partículas tiene un efecto sobre los resultados que da el equipo o no. Si es partículas basálticas es más oscura o si es partículas hay más claras. Sí, hay dos modos. Usa o la de Mie o de Fraunhofer,
que usa la difracción, no usa el rebote, digamos, del láser, de las ondas, usa la difracción. Esta no es afectada por las partículas, pero sí, para que funcione bien, sí debe de haber una proporción mínima de esa absorción, ¿no? Por parte de las partículas, pero no creo que podamos diferenciar realmente entre un tipo de magma u otro tipo de partícula u otro con esto. Creo que se usa un modo o el otro, depende del tamaño de las partículas. Si son demasiado chiquitas, entonces, o demasiado grandes, creo, entonces rebota mucho el láser y entonces tiene que usar otro tipo de aproximación. Pero bueno, lo podemos ver en más detalle. ¿Alguien más? Alberto Flandes. Bueno, tengo dos preguntas. En muchos sistemas donde hay una fragmentación violenta se observa una ley de potencias. No sé si en algún momento observan una ley de potencias con algún exponente tipo 2.9, 3, una cosa así. ¿En la distribución de tamaños? Sí. No, lo que más observamos sí es distribución normal de las partículas, ¿no? Entonces solamente en la parte pequeña, ¿no? Es la que consideran la más pequeña. Sí, ¿no te parece tener una distribución exponencial o...? Y Pero mi otra bueno. pregunta es si se ha intentado hacer mediciones directas en alguna erupción que esté llevándose a cabo. Bueno, sí, yo sé que en el laboratorio se ha analizado muchas cenizas del Popo, sin embargo, no tengo yo los datos que han producido, pero sí se puede usar. Hay otros tipos de métodos que se usan para medir, ¿no? En tiempo real, por ejemplo, ¿no? Este no está diseñado para eso, no hay un proceso de recolección de la ceniza. Es sumamente complicado colectar cenizas desde una nube, ¿no? Directamente. O sea, ahí es otro... Pero usan cosas para la contaminación, por ejemplo, que se usa para... Pero ese no es como propósito del equipo. Yuri. No estoy especialista en esta cosa, pero yo he visto bastantes distribuciones de ceniza, por ejemplo, de Colima, puede ser del Popo, de otros volcanes, ceniza y flujos piroclásticos con partículas. Y en muchísimas distribuciones tiene un máximo con Phi 2. ¿Qué es esto? Bueno, son 2 milímetros. Probablemente depende de la distancia a la cual pueden colectar. Depende de la distancia. Si uno va suficientemente cerca, puedes encontrar bombas. Y ahí pues ya no... Sí. Ajá. Bueno, debe de depender, sí, de algún proceso de fragmentación ahí. Pero yo creo que depende también a qué distancia colectan. Quizás... Es en la matriz. Yo creo que es en la matriz de los flujos piroclásticos. Yo creo que es en la matriz de los flujos piroclásticos, sobre todo los de Colima, que son de un tipo, y los que ella está colectando aquí yo creo que son distintos. O sea, los de Colima tienen más vidrio, y sí está ligado. Es otra cosa. Sí. Es eso, es por eso. Bueno, puede ser el artefacto también, porque en el campo, pues no, para tener una muestra representativa, si son bloques grandes, pues uno no tendría que traer un camión, ¿no? Para llevarse una muestra representativa. Entonces, lo que se aplica en general, esos no se tamizan. Bueno, se pueden tamizar un poco en el campo con tamices grandes, o lo que se hace es una foto, por ejemplo, y entonces ahí se puede medir los tamaños en la foto y tener una idea de la proporción de sus bloques. Entonces, es más fácil tener una ceniza en la matriz, como dice la doctora. Si colectamos la matriz, siempre vamos a caer en tamaños más chiquitos.